Vamos por cosas que nos preocupan, como digo siempre, y nos ocupan. Y lo tenemos a Fernando Álvarez Celis, del director, el director de la Fundación de Tejido Urbano. Vamos a hablar de la situación de la construcción. Fernando, Alejandro Diviasi saluda, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo te va, Alejandro? Bien, todo en orden. Bueno, a ver, yo vengo hablando mucho, obviamente todos sabemos, construcción, la obra pública está caída o cancelada por el gobierno. Los proyectos que se están desarrollando son todos particulares, porque no hay muy poca obra pública. Hoy la construcción además está encarecida por el tema del dólar, por el tema de los valores, digamos, que tiene el mercado. Hacemos un análisis de esto, Fernando. Sí, déjame primero decirte algo respecto a la obra pública. Uh-huh. En los últimos 10 años el Estado hacía aproximadamente 35.000 viviendas. Uh-huh. En el último año, producto de que el Estado Nacional se retiró, pero que las provincias siguen haciendo, se hicieron 11.000 viviendas uh-huh. A través del Instituto Provincial de Vivienda, con lo cual mermó, obviamente, bastante, claro. Pero las provincias agarraron parte de esa obra que uh-huh. no hace la Nación. Dicho esto, a tu pregunta del dólar, sí, se ha encarecido muy fuertemente en términos de dólares la construcción. Estábamos aproximadamente hace un año en 450, 500 dólares el metro cuadrado promedio, y estamos por encima de los $1.000 promedio, con lo cual ahí tenés un fuerte valorización del costo de la construcción, por un lado por los insumos importados que fuertemente, los insumos, producidos aquí, que fuertemente aumentaron en dólares, y por otro lado también por el costo de la mano de obra, que en dólares obviamente se encareció. Y hoy, digamos, solo tenés, lo que me planteaba, remanente de la obra pública en estos sentidos, pero hay menos proyectos, digamos, para lo que es. Lo que se está construyendo, exacto, lo que se está construyendo se está terminando. Uh-huh. Algunas hay renegociaciones entre privados, sobre todo lo que tiene que ver al pozo, mucha ralentización de la obra particulares, uh-huh. Residenciales, y sí, no hay un gran lanzamiento de nuevos proyectos, producto de que el precio de las viviendas no aumentaron muy poco, y el costo de la construcción aumentó mucho, con lo cual hoy este sector está esperando un nuevo panorama para lanzar los nuevos proyectos o para volver a construir. Uh-huh. En eso tiene que ver la cuestión política, digo, las elecciones, eso también a los constructores o al empresariado lo pone en vilo. ¿Cómo ves eso? Básicamente lo que vemos nosotros es baja de la merma de la ganancia empresarial, digamos. Estaban con una rentabilidad acorde a lo que el segmento, digamos, históricamente tenía. Con este aumento de los costos de la construcción, y vuelvo a repetir, y no el aumento del precio de venta, hace bastante difícil, o por lo menos ralentiza el lanzamiento de obras. Lo que sí sigue habiendo todavía es en aquellos sectores, digámoslo rápidamente, ABC1, la zona más consolidada de la ciudad, digamos, algo de Rosario, algo de Córdoba, Mendoza un poquito. Neuquén tiene un auge inmobiliario bastante fuerte, donde tenés precios muy altos, ahí todavía se sigue viendo algo de construcción. Bien. Estamos hablando con Fernando Álvarez de Celis, director de la Fundación Tejido Urbano. Me decías, Fernando, el tema de pozos. Viste que se presentó o se presenta como una posibilidad de inversión. ¿El blanqueo generó inversiones en esto? ¿Ves que eso está creciendo? ¿Cómo está hoy ese mercado? El blanqueo generó muchísimo traslado de dinero hacia el mercado de la construcción y el mercado inmobiliario. Hubo un renacer, digamos, de alguna manera, de lo que son las operaciones inmobiliarias. Estábamos casi parados antes del 2023, y hoy hay nuevamente un movimiento bastante importante, y también hay que agregarle a esto el tema del blanqueo y después el tema del crédito hipotecario. El crédito hipotecario en el 2024 se generaron 11.000 créditos hipotecarios, y lo que va del 2025 estamos en aproximadamente 7.000 créditos hipotecarios, con lo cual estamos en un número que obviamente es muy poco para todo el mercado, pero al lado de cero, que fue en el 2023, es un número elevado. Y esto sí todavía estamos acá. Hay que decir algo también, que es en viviendas usadas, porque tenés un stock muy fuerte todavía de viviendas usadas en venta. Por darte un ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, según los últimos reportes, hay 200.000 viviendas en venta, con lo cual tenés un stock tan alto que eso hace que no aumente el precio, como decíamos antes, pero a la vez que no motorice el mercado de la construcción. Esto debería ser, con el crédito hipotecario, a lo largo de
si esto durara 5 años, por decirlo de alguna manera, obviamente que va a traccionar la construcción, hoy no la está traccionando. Bien, ¿y cómo todo este esquema, toda esta situación impacta en el tema alquileres? Porque, a ver, tenés, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, tenés 200.000 viviendas que están ahí algunos que viven en esas casas, otras que están vacías, no se venden y quedan ahí dando vueltas, sin construcción, o por lo menos lo que se habla, no mucha nueva. Graficame cómo está el tema de cómo impacta esto en el tema alquileres. Mira, acá sí hay que decir un tema que es el tema de la derogación de la ley de alquileres y sí tuvo un impacto concreto en lo que es el mercado inmobiliario de alquiler. ¿Por qué? Porque lo que generó la derogación de la ley de alquileres es que muchos propietarios volvieran a poner en oferta esos inmuebles en el mercado de alquiler. Con lo cual ahí lo que se ve, por lo menos en el precio de oferta, no en el precio que paga la gente, sino en el precio de oferta de las inmobiliarias, que está subiendo por debajo de la inflación. Entonces, desde la sanción de alquiler siempre los precios de los alquileres subieron por encima, y en algunos casos muy por encima de la inflación. Esto lo que se nota es que está por debajo de la inflación. El problema es que una vez que entras a ese alquiler, entras a la indexación mucho más rápido que antes de estar en la ley. Entonces lo que te genera es que cada 3 meses te van indexando con inflación y eso hace que el costo de alquiler real sea mucho más alto que el precio de oferta. Y por otro lado, lo que tenés también es una baja, que eso también hemos estudiado, que nosotros tuvimos estudiado en la Fundación, la baja de la demanda, que es decir, que hay menos gente que alquila, y ahí tenés un factor importante que es lo de los jóvenes, sobre todo, que dejaron de alquilar y volvieron a sus casas paternas porque no pueden subventar el alquiler. Para darte un ejemplo, un joven entre 25 y 35 años, en promedio, tiene que gastar el 60% de sus ingresos para pagar un alquiler, y eso obviamente lo hace imposible. En la familia, si bien es el 40%, que es muy alto, no les queda otra que seguir pagando ese alquiler. Pero hubo una merma muy fuerte en la demanda también. Bien. Fernando, te agradecemos muchísimo la charla con Radio El Plata. Abrazo grande. Abrazo grande, Alejandro. Hasta luego. Por favor, Fernando Álvarez de Celis, director de la Fundación Tejido Urbano. En Del Plata. La radio de la verdad.